y en ese instante el mayordomo se convierte en un fantasma. Pero la pequeña le pregunta que por qué está temblando, que si acaso tanto quiere poner su mano en su mejilla, y llevándose la mano del mayordomo a su mejilla le dice que lo siente, y en ese momento, la pequeña le dice que viene y ya se tienen que ir, pero el mayordomo le pide a la señorita que por favor pare, pero también dice que es muy suave, y la pequeña dice que eso es, y él es un buen chico que cumple sus promesas, pero el mayordomo dice que irá primero, y menciona que aún así las mejillas de la señorita eran las mejores, pero la pequeña le pregunta que qué ocurre, que si se siente mal, y también pregunta que por qué está tan conmovido, pero detrás la pequeña está el duque ardiendo en llamas, y en ese momento este pone una cara malévola, y pregunta que cómo que una promesa, porque tiene mucha curiosidad por saber cuál es la promesa, y la pequeña se pregunta que si tiene curiosidad sobre el contenido de la promesa, y en ese momento el duque toma el mayordomo como un trapo, mientras este mismo le pide a la señorita que por favor le salve, pero la pequeña está inquieta, y piensa que no siente curiosidad sobre el límite que una persona puede soportar, pero en ese momento alguien llama a la pequeña señorita, y podemos ver que los trabajadores están muy felices, y dicen que ahí está, y Nancy le da la bienvenida a la señorita, y el chef dice que preparó refrigerios así que los traerá, y Ana dice que debe estar cansada, y Nancy pregunta si le gustaría cambiarse, y la pequeña se queda un poco ida en sus pensamientos, porque piensa que tiene un hogar al que volver, y con una sonrisa bastante linda les dice que sí, ahí está, y piensa que es un hogar con gente acogedora. Pero por otro lado podemos ver al duque, que piensa que esa niña es realmente peligrosa, y esto, mientras la pequeña dice que la tarta de fresa está deliciosa, pero el duque piensa que es capaz de controlar los cuerpos de otras personas, pero la pequeña solamente se dedica a comer y a disfrutar lo delicioso de su comida, pero el duque dice que lo hace incluso en contra de su voluntad, y en ese instante él quiere acariciar ese pelo esponjoso, y esto lo dice mientras observa con una mirada extraña y está temblando, pero al mirar a la pequeña ésta sigue comiendo con su mirada tierna, y el duque piensa que es como invocar la violencia, y en ese momento, el teniente le pregunta al duque que qué pasa, y el duque dice que hay algo que le resulta extraño, y el teniente le pregunta que qué es, que si se podría deber a los alimentos, pero dice que aún así ni siquiera ha probado algún refrigerio, y el duque dice que no, no es así, porque se siente satisfecho por el simple hecho de mirarla, y el teniente le pregunta que si es eso, y el duque dice que es grave, y aparentemente su hija menor. Él siente que puede controlar las reacciones corporales de otras personas, pero el teniente le pregunta que qué dice, porque sin embargo la princesa dijo anteriormente que no tiene ninguna clase de magia, pero el duque dice que es la primera vez que existe un Paeraton sin magia, y él se llena solo con verla, así que no sabe de qué tipo de habilidad se trate dado a que no hay precedentes. También le urge un impulso constante de querer acariciar su cabello, mientras que el teniente está detrás con su cara patética, porque no tiene magia pero cree que se debe a una habilidad, y este se pregunta, que si es en serio, pero piensa que lo llamará locura, y en ese instante dice, que de todos modos seguramente sea una habilidad peligrosa, y en ese instante el duque llama a Lulú, y la pequeña le responde a su papi, y podemos ver que en la imaginación del duque este está destrozando todo, y el duque le pregunta a la pequeña que si le ha entendido correctamente, y la pequeña prota le dice que sí, y el duque menciona que de nuevo tuvo un impulso extremadamente violento, y la sonrisa de su hija tiene un gran poder destructivo, pero el duque le dice a la pequeña que entonces se lo compruebe, y en ese momento se pone serio, porque piensa que ese es un problema verdaderamente serio. Y la pequeña se queda en silencio pero se ve muy confiada, y el duque llama a Lulú, y le pregunta qué pasa si alguien intenta acariciarle el cabello, y la pequeña dice que no puede hacerlo porque es desagradable, y el duque le pregunta que qué pasa si quiere tocar su mejilla, y la pequeña dice que no y se niega, y el duque le pregunta que qué pasa si le pide que vayan a comer algo, y la pequeña dice que absolutamente no, y esto, mientras el teniente se queda incierto ante tal situación vista por sus ojos, y el duque le pregunta, ¿qué pasa si le quieren dar un beso en la mejilla? Y la pequeña grita que lo golpea, y el teniente se ve bastante preocupado pero bastante, y el duque le pregunta a su bebé,
que qué debe hacer si la quieren abrazar, y la pequeña grita que es un secuestrador. Y en ese momento podemos ver al duque radiar un brillo, porque también es inteligente como él, y este se asombra mucho, mientras que el teniente atrás está vuelto una mierda. Pero el duque piensa que de cualquier forma las palabras son demasiado débiles, y este piensa en una frase perfecta para la pequeña, como por ejemplo, detén el movimiento si no quieres que tus palmas salgan volando, y piensa que podría ser más apropiada una frase así, pero Ana dice que no, y el duque recuerda que esta misma dijo que únicamente debe emplear buenas palabras y frases correctas para la señorita, palabras bonitas, oraciones correctas, y los trabajadores están haciendo una huelga para proteger a la señorita, porque la señorita es preciosa. Pero el duque piensa que podría decir algo como eso, ¿por qué no le cortará la muñeca de inmediato? Y le dará una amable advertencia en su lugar, y en ese instante empieza a extender su mano a la pequeña, y se pregunta, que por qué no se trata de una frase bonita entonces, y esto mientras sigue acercando su mano, pero en ese instante la pequeña le grita que no, cuestión que asombra al duque, y la pequeña grita que no quiere y señala a su padre, y dice que es un secuestrador, pero su padre llama a Lulú, y atrás está el teniente que piensa que está temblando, y sí, el duque está temblando mientras la pequeña lo sigue señalando, y en ese instante le da una cachetada a la mano de su padre, y dice que absolutamente no, y ésta le vuelve a dar otro golpe, cuestión que hace que el duque se pierda en un mundo alterno, y en ese instante, la pequeña le pregunta a su papá que si lo hizo bien, pero el duque está cubierto de sangre, y el teniente se pregunta que cómo le puede suceder algo así al duque, una persona que es inquebrantable en cualquier situación, y el duque dice que se siente como si le enterraran un clavo en el pecho, y el teniente piensa que está sangrando profundamente, pero por otro lado pasamos a la noche, y podemos ver a una persona tratar de hablar, pero esto mientras se desangra, y en ese instante grita que es un monstruo, y esto mientras otra persona sigue acercándose en medio de los cadáveres, y podemos ver al marqués de Tarenka gritarle al duque de Paeraton, y le pregunta que qué está sucediendo exactamente, y le grita que si regresa ahora no hará de eso un problema. Y el marqués piensa que irrumpió en su residencia y ni siquiera se cubrió la cara y eso es increíble, y le grita que sí pone un solo dedo sobre el marqués, pero en ese instante no puedes respirar, ya que el duque esté emanando toda su aura maldita, y mencionan que su aura negra siniestra que calcome la luz es su magia. Y el marqués dice que no importa quién sea porque no puede simplemente entrar y atacarle así, y el duque le pregunta que si es realmente de esa manera, y el marqués dice que el marquesado de Tarenka es una familia repleta de méritos, y su majestad y los demás nobles también lo saben, pero el duque le pregunta que saber qué, y Tarenka dice que si su padre el marqués anterior se entera de eso no lo dejará pasar, pero el duque le dice que no es nada de lo que él deba preocuparse, porque será el día después de su muerte, y esto mientras el duque empieza a expandir su magia, pero el marqués le pide que espere y le grita a su cuñado, pero en ese instante todo se tornó negro, hasta un punto que el marqués estaba temblando, y aunque sudaba bastante tenía frío, y preguntaba que por qué diablos le estaba haciendo eso, porque por supuesto desde que es la persona que persiguió a la princesa es su culpa, pero ella ni siquiera es la hija biológica del duque, y su hermana tuvo una aventura con otro hombre, pero la magia del duque sigue volviendo todo escombros, y una vez parado frente al marqués, podemos ver que este mismo está aterrado, y el duque le pregunta que su hija qué, y en ese instante el duque se pone bastante serio y le pide que muera, mientras que el marqués dice que lo siente y pide que alguien lo salve, pero la palabra muerte o muere resonaba en su conciencia, hasta el punto que éste estuvo casi al borde de volverse loco, y gritó por causa de la desesperación, pero después de esta escena podemos ver un escupitajo de sangre, y el duque dice que ese es un mensaje del difunto marqués de Tarenka, mientras que el marqués todavía no cree que está vivo, y este piensa que está vivo y todavía su cuello está intacto, porque pensó que le habían cortado la garganta, pero aún así su cuñado le salvó porque son familia, y este se ve es más tranquilo y llama al duque. Pero en ese instante el duque sostiene un colgante con un anillo incrustado, porque ese bastardo ni siquiera merece el apellido de la familia Tarenka, y mucho menos el título de marqués, y esto deja incierto al marqués de Tarenka, y si lo deja demasiado incierto, y este se pregunta que por qué eso está ahí,
y mencionan que un anillo de sello que prueba liderazgo de Tarenka, y él siempre lo llevaba colgando del cuello, y este dice que no, porque su anillo, pero el duque le dice que él no merece algo como eso, y esto mientras le mira fríamente, porque recuperar el anillo significa que su título de marqués será despojado, y por supuesto también el nombre de Tarenka, cuestión que aterra mucho al difunto marqués, porque aunque está vivo ya no es nadie, y aún así el duque siguió mirándolo con sus ojos rojos sangre, mientras que el marqués pensó que sin el sello del jefe de la familia él, y en ese momento empezó a gritar como un desquiciado porque estaba acabado. Después de esto pasamos al ducado de Paeraton, y alguien le pregunta a la pequeña que si escuchó la historia del marqués de Tarenka, y la pequeña pregunta que qué hay del marqués de Tarenka, y Nancy le dice que perdió su título y se convirtió en un plebeyo, y la pequeña pregunta que qué dice, que cómo sucedió eso de repente, o que sí se reveló el vasallo del marqués, pero Nancy dice que no es así, y originalmente fue heredado temporalmente por la generación anterior que vivía en reclusión, y el marqués de Tarenka era como la cabeza de la familia interior, y podemos ver que es una conferencia de Nancy sobre el secreto dentro de la familia Tarenka, y esta misma dice que había muchas propiedades y secretos a los que no pudo acceder, y tal vez por ello comenzó un negocio para obtener más reconocimiento, pero resultó ser una estafa y otros de sus negocios también quebraron, y actualmente se encuentra en proceso de divorcio con su esposa, y la pequeña se pregunta que si está en divorcio, y piensa que es una pena, y parece que es el aterrador rápido desarrollo de un carrófan, y en ese instante la pequeña hace una expresión un poco deprimida, porque piensa que entonces, y pregunta, que qué pasará con Clatie cuando ya el proceso de divorcio está hecho, y Nancy dice que eso, porque la marquesa está tratando de llevarse a su hija, pero ella no quiere, porque si sigue a su madre se convertirá en vizcondesa, y mejor se quedará con el marqués caído porque la prota será una duquesa y ella únicamente una vizcondesa, y no puede aceptar eso y mejor se quedará con el marqués caído, y Nancy dice que si sigue a su madre heredará el título de vizcondesa, pero parece ser que la niña no está de acuerdo con la idea, y la pequeña piensa que eso también es genial, y dice que Nancy sabe mucho, pero Nancy dice que las conexiones de los sirvientes son infinitas, pero le pide que no se preocupe, porque ellos nunca hablan de Paeraton. Pero Ana le dice a Nancy que deje de jugar porque tiene que ayudarle a empacar, y Nancy dice que entiende, y le dice a la pequeña que si hay algo que quiera llevar al ducado le pide que se lo haga saber y ella se encargará de eso, y la pequeña le dice que sí, y a lo lejos se puede ver llegar a Ana con un atuendo en la mano, y Nancy dice que ese atuendo le lucirá realmente bien a la señorita, y otra chica dice que también quiere verla con eso, mientras que la pequeña está un poco extraña, ya que el atuendo es realmente raro, pero la prota piensa que todo el mundo parece estar ocupado con sus pertenencias. Pero una semana después dejó la capital y fue al ducado de Paeraton, y sí, podemos ver que las doncellas empacaron todo, y la pequeña se preguntaba que si van a mover todo lo que está en la mansión, porque pensó que los aristócratas querían estar en la capital comúnmente, y por otro lado podemos ver al duque, que dice que ha terminado con su trabajo en la capital así que irán de inmediato a la residencia ducal, pero los otros participantes de cierta reunión le preguntaban al señor que si un héroe de guerra puede perderse la ceremonia triunfal, y otro dijo que eso es correcto. Entonces, pero el duque puso una mirada fría, y dijo que solo asistirá a la ceremonia de la victoria y se dirigirá a la mansión, y la pequeña menciona que eso dicen, pero esta piensa que bien, y por lo tanto su papá es un papá normal, y a su vez, Nancy le comentó que el ducado está en el norte, el clásico imponente duque del norte del estándar Rofan ese es su papá, y en ese instante la pequeña recibe una notificación, y es un mensaje de la capital. Pero la pequeña sigue pensando en el maravilloso duque del frío norte, pero será cálido para su mujer, no, mejor para su hija, y a la pequeña le vuelve a llegar la misma notificación, porque ha recibido un mensaje de la capital. Pero aún así ella no ha visto nada porque tiene los ojos cerrados, y le llega otra notificación, porque tiene notificaciones sin marcar, pero la pequeña piensa que sí, porque cuando se trata de los Rofa no se podría dejar de lado al Duque del Norte, y ese personaje es el mejor y es sumamente rico también, pero el sistema le pregunta que si le gustaría confirmar, y podemos ver que la pequeña está fingiendo no escuchar,
y ésta piensa que es grandioso y disfrutará de esa vida, pero en ese momento el sistema repetidamente le pregunta que si le gustaría confirmar, y la pequeña se pone bastante deprimida pero dice que está bien, y lo verá mientras está cuerda. Y en ese momento el sistema está cargando y está actualizando la ventana de información de estadística, porque lo atiza Pyraton, atributo prisa y efectivo tiene un nuevo artículo, y la recompensa adicional poción de la suerte está pagada, y un nuevo artículo adquirido poción de la suerte, y esto sorprende mucho a la pequeña, y se pregunta, que si esas son todas sus estadísticas, y empieza a jugar con el peluche en sus manos, y piensa que si existe algo así debe emplearlo lo más pronto posible, y en ese instante le he llegado otra notificación, porque extorsionó tanto la propiedad del marqués de Tarenca, y por esto le dan aplausos de alabanzas al lector, y la pequeña se pregunta que si no es un cumplido, pero en ese instante una notificación, porque ha llegado una misión vinculada, y su fortuna nunca se detiene, y la condición es sentarse en el colchón de dinero con el negocio de la piedra de maná, y la recompensa son 10.000 en efectivo, y tiene que seguir trabajando duro y hacer su fortuna. Pero para cuando llegó esta notificación la pequeña estaba celebrando, porque Lulú es una bebé y no sabe nada. Pero podemos ver al triste angelito, bueno al demonio, que le pregunta que si no quiere trabajar, y la pequeña piensa que no, porque una misión en cadena es como una locura, y ser propietario de un edificio es suficiente, pero el sistema le dice que como lector debe trabajar sin vergüenza, pero la pequeña dice que en realidad debido a que es una bebé Lulú tiene sueño y no falta nada, entonces ¿qué debe hacer? Pero en ese instante a punto de cerrar los ojos piensa que debe esperar un momento, y esta ve algo que le asombra bastante, tanto que sus ojos están casi al salir, y podemos ver que frente a ella está Nancy y Nancy dice que la dama aplaudió, y Ana dice que espera que le guste el conjunto, y la pequeña dice que al parecer la ventana de emisión no es visible, y no hay condición de sanción, y la condición es sentarse en el colchón del dinero con el negocio de la piedra de maná, y las recompensas son 10.000 en efectivo, y la pequeña se ve bastante feliz, y se pregunta, que si en serio son 10.000 de recompensa en efectivo, pero esta dice que no quiere trabajar, y recuerda todos los comentarios que hizo en su antigua vida, ya que a los protagonistas que no le gustaban trabajar esta los criticaba, y piensa que ella que cuestionó a los personajes Rufán si estaban saliendo mientras no cumplían con su deber, no puede simplemente jugar, y no es porque codicie la recompensa en realidad, y en ese instante le llega una notificación porque ha aceptado la misión, y la ventana de misiones se actualiza, y podemos ver que la misión está en progreso, y la pequeña se pregunta que qué es eso, que por qué no se completó esa misión, porque está segura de que la terminó. Y este es el camino del buen lector 1 y la condición era invocar una novela usando el efectivo y extraer la capacidad de uso, y la recompensa serían 1.000 en efectivo, y la pequeña piensa que de ninguna manera, y se pregunta, que si no se completó debido a que convocó con un boleto de alquiler en lugares que de efectivo. Y aquí le llega una notificación, porque Aftanes aplica estándares juntos, y es su responsabilidad leer el contrato detenidamente. Y la pequeña dice que nuevamente vuelve al inicio, y esta pregunta que qué está diciendo, que qué es eso, porque en realidad es el mismo diablo, y podemos ver que Nancy y Ana miraron a la pequeña, y preguntaron que cómo qué diablo, y la pequeña se asustó mucho, y ésta empezó a jugar con el hámster, y le preguntaba que por qué no le responde, que por qué no dice nada, y empezó a gritar hámster, ya que la pequeña se adentró en el papel, y Nancy dijo que cree que le gusta la muñeca que le regaló, y Ana dice que así es, y su señorita es muy linda y es diferente de los demás jóvenes maestros. Y en ese instante, la pequeña se pregunta que cómo que jóvenes maestros, pero ahora que lo recuerda, ese diablo le prometió un hermano guapo, y es una promesa increíble considerando todas las dificultades por las que ha tenido que pasar, pero aún así su padre es realmente apuesto. Y así es entonces los hermanos de ese mundo. Se pregunta, que si también serán brotes del norte que se parecen a su padre los cuales crecerán de manera atractiva. Y en ese instante la pequeña pide que le disculpen, y las doncellas escuchan a la señorita, y la pequeña pregunta, que qué tipo de personas son sus hermanos, y esto hace que Nancy y Ana se queden en silencio, y sus expresiones dejan mucho que decir pero aún así no dice nada, y la pequeña piensa que eso, y se pregunta que si esa reacción, pero bueno,
dice que así es, porque él es el mismo diablo, y le engañó de nuevo. Bueno, este es el final del capítulo 11, y recuerden dejarme un comentario por ahí debajo, y también quiero que sepan que esta serie la vamos a retomar el 1 de noviembre, ya que estamos bastante cerca de los capítulos que acaban de salir, y no obstante, para sacar un próximo capítulo tendría que esperar 15 días. Así que quiero tener bastante capítulos para que esta historia siga avanzando de manera constante. Así que mientras, sigan disfrutando de las historias que ya están subidas en el canal, y por supuesto, una de las que he subido reciente que ha tenido un apoyo magnífico, y todos gracias a ustedes, que son partícipes de este hermoso canal, así que gracias y gracias.